Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy buenas noches, muy bienvenidos, amados amigos y hermanos que en este día nos están viendo y nos estarán viendo a través de esta reflexión bíblica. Es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes nuevamente un miércoles más a la misma hora, ¿verdad? Y bueno, pues muy bienvenidos. En este día vamos a tener nuestra reflexión bíblica de hoy 30 de marzo del año 2022, ¿verdad? Y bueno, en este día quiero compartir algo que Dios ha puesto muy intensamente en mi corazón a lo largo de estos 3 días aproximadamente. Es algo que Dios ha estado hablando mucho a mi corazón, ¿verdad? Y que, bueno, dicho sea de paso, espero no ser inoportuno, pero he estado investigando mucho acerca de esto que Dios ha hablado a mi vida para compartir en este día, ¿verdad? Y que Dios ha puesto en este día. Pero en este día, bueno, en esta hora antes de iniciar, quisiera, si me permitiera usted, poner este tiempo en manos del Señor, en manos de Dios. Así que si le quisiera usted acompañarme a orar, por favor. Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, muchas gracias en esta hora, en este momento, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, por permitir este tiempo de reflexión bíblica, este tiempo de edificación para tu pueblo. Te rogamos, Padre, que tú uses este tiempo, que tú, Señor Jesucristo, Señor nuestro, por amor de tu nombre, Señor, uses este tiempo para la edificación de las almas, para la edificación de la mente y el corazón de tus hijos, de tus siervos, Señor. Te rogamos que uses esta enseñanza, esta reflexión bíblica de este día, que tú estás permitiendo a través de este medio, a través de este ministerio, Señor. Te damos gracias y te rogamos, Señor, que tú bendigas este tiempo que vamos a estar compartiendo con los hermanos. Y de antemano, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza a ti, Padre, a ti, Señor Jesús, a ti, Espíritu Santo, a ti, Dios bendito del cielo y de la tierra, porque toda la gloria te pertenece a ti, porque todo lo que podamos saber, conocer y entender y recibir, todo lo recibimos de parte tuya, Señor, de parte tuya, Padre, a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento y nos da la sabiduría, la revelación y la palabra que tú quieres compartir en este día y todos los días que tú nos has permitido y nos permitirás hablar acerca de tu palabra, acerca de tus maravillas y de tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén, amén y amén. Bueno, pues decía yo que muy bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos en esta hora, en esta noche. Damos gracias a Dios por esto. Y decía yo que en este día quiero hablar de esto que más que una reflexión para vida espiritual, ¿verdad? Es una enseñanza, es una aclaración teológica y doctrinal de una porción que se encuentra en el Evangelio de San Juan. En este día vamos a estar hablando acerca de una porción de 3 versículos que se encuentran en el Evangelio de San Juan en el capítulo 9. Y mire, antes de entrar de lleno en esto, quisiera comentarle que la teología nos enseña que el Evangelio de Juan fue escrito por inspiración divina, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró la mente y en el corazón de Juan, ¿verdad? Del apóstol Juan, principalmente con el objetivo de rebatir muchas herejías y falsas doctrinas que provenían del gnosticismo griego, ¿verdad? Del mundo helénico, ¿verdad? Y otras de origen pagano. Y que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Había una gran cantidad de estas doctrinas que eran parte de su cultura, parte de sus creencias, y también a su vez no solamente era parte del mundo helénico, sino también de todo el mundo gentil conocido de aquel entonces. Y después también de la misma forma, el Espíritu Santo inspiró la mente y en el corazón de Juan todo esto que él recapituló, las palabras de nuestro Señor Jesús, los eventos, los milagros, cada suceso que él escribió en su evangelio, para establecer las doctrinas correctas con respecto a los asuntos que son tratados ahí en ese evangelio, ¿verdad? El evangelio de San Juan es como todos, ¿verdad? Pero es especial, tiene cosas especiales. Y en este día, hoy quiero hablar acerca de una idea equivocada que los judíos tenían en aquel tiempo con respecto a la vida y a la existencia humana, ¿verdad? Y a lo que ocurría después de la muerte.
¿sí? En este día, se lo adelanto, vamos a estar hablando acerca de la reencarnación. Hoy vamos a estar viendo a ver qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de la reencarnación. Vamos a estar hablando acerca de que si es bíblica, ¿verdad? Si hay algún fundamento bíblico, porque hay gente, déjeme decirle que hay gente en el mundo, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Mucha gente que no es ni judía ni cristiana, hay mucha gente en el mundo, y aún gente cristiana. Yo he escuchado de algunos pseudoteólogos que hablan acerca de la reencarnación, ¿verdad? Y bueno, tristemente esto es una falsa enseñanza, es una mentira del diablo, que pues es algo muy común en el mundo, ¿verdad? Muchas culturas en el mundo creen en la reencarnación. Y bueno, mire, en este día quiero usar una porción del Evangelio de San Juan. Le decía yo que está en el capítulo 9, del versículo 1 al 3, donde dice de la siguiente manera, dice la Nueva Traducción Viviente, lo dice así. Dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Andaba el Señor ahí caminando y de momento ven a un ciego, que este ciego era ciego de nacimiento, no se había quedado ciego porque hubiera tenido un accidente o algún padecimiento, alguna infección en los ojos, etcétera, etcétera, sino que este ciego era de nacimiento. Y escuchen lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Dice: Rabí, le preguntan sus discípulos, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Escuchen lo que dice a continuación en la siguiente pregunta. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Verso 3, les contesta el Señor y dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y bueno, en cuanto a esta porción bíblica, durante mucho tiempo, ¿verdad? Durante algún tiempo en mi vida, siempre que la leía yo, me llamaba mucho la atención por qué los discípulos de Jesús le hacían esta pregunta. Le decían: maestro, ¿por qué nació ciego este hombre, verdad? ¿Él pecó antes de nacer, verdad? ¿O fue por los pecados de su padre? Y siempre estaba esa incógnita en mi cabeza. Y bueno, decía yo, como cristiano sabemos que la reencarnación no es algo bíblico, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo es posible que ellos le hicieran esta pregunta? ¿En qué se basaban para hacerle esa pregunta, verdad? Y sobre todo lo que más me intrigaba es cómo es que era posible que el ciego, escuche, yo pensaba y decía, ¿cómo es posible que el ciego haya pecado antes de nacer? Si es que la Biblia enseña que la existencia humana inicia en la concepción del vientre de una mujer. Hay por ahí algunas falsas doctrinas, ¿verdad? Una doctrina neoplatónica que se le conoce como la preexistencia del alma, que es enseñada inclusive en los círculos carismáticos y en los círculos católicos, ¿verdad? En el catolicismo se enseña que las almas, ¿verdad? Antes de venir a este mundo ya preexistían en el cielo, ¿verdad? Ya estaban en el cielo, y que cuando tú eras concebido en el vientre de tu madre, Dios te enviaba de allá de los cielos para que entraras en el vientre de tu madre, ¿verdad? En algunos círculos carismáticos neopentecostales también se enseña esto, ¿verdad? La preexistencia del alma, y que cuando eres concebido, bueno, pues en ese momento tu alma viene a residir en el cuerpo, ¿verdad? Pero eso no es así, porque el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: yo soy de arriba y ustedes son de abajo, y con eso afirmaba categóricamente que la existencia del ser humano inicia en el momento de su concepción. Pero bueno, este es otro tema. Yo decía siempre, bueno, ¿cómo es posible que ellos le preguntaran esto? O sea, ¿de dónde sacaban esa conclusión de que si el ciego había pecado antes de nacer o era por causa de los pecados de su padre? Y bueno, primero que nada, una de las cosas que podemos ver aquí es que los discípulos, escuche, los discípulos en el tiempo de Jesús, ellos vivían en la cultura judía, ¿verdad? La cultura judía había sido invadida por varias naciones que a su vez, por ejemplo, los griegos no solamente los habían colonizado militarmente, ¿verdad? Políticamente, socialmente, sino también habían tratado de conquistar no solamente a los judíos, sino a todos lugares donde iban. Trataban de hacer una conquista tanto religiosa como cultural. A esto se le llama o se le conoce como helenización, ¿verdad? Ellos no solamente conquistaban a la gente, sino querían que la gente de cada país que ellos habían conquistado durante el imperio
el imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno, ellos deseaban que la gente pensara como ellos, ¿verdad? Que tuvieran sus mismas ideas filosóficas, sus mismas creencias, ¿verdad? De gnosticismo, de mitología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que sucedía aquí es que el pueblo de Israel tenía ciertas falsas enseñanzas, falsas creencias, precisamente por la influencia de los griegos y más antes de los persas y más antes de los babilonios cuando ellos fueron al cautiverio. Y en base a toda esa ideología mezclada, toda esa mezcolanza, ¿verdad? Toda esa ese sincretismo religioso que se había formado en aquel entonces, es que ellos le hacen esta pregunta basados en una mala enseñanza que existía dentro de la cultura judía de aquel entonces. Y esta falsa enseñanza o esta falsa doctrina o esta mala enseñanza es lo que se le conoce como la doctrina o la enseñanza, la teoría de la reencarnación, ¿verdad? Es una teoría, podremos decir que es una teoría, que es una enseñanza, ¿verdad? Que es una doctrina, y a esto se le conoce como la doctrina de la reencarnación. ¿Y qué es la reencarnación? Bueno, sencillamente el diccionario dice que la reencarnación es la creencia de que una persona vuelve a encarnarse por medio de nacer de nuevo en este mundo, ¿sí? O sea, cuando la doctrina de la reencarnación enseña que cuando una persona vive en este mundo y si no fue muy bueno, ¿verdad? No se perfeccionó mucho, cuando muere va a la región espiritual, a la región celestial, y ahí está esperando un tiempo, ¿verdad? En el momento que ya sea propicio, que tenga chance de regresar al mundo, vuelve a nacer de nuevo a través de un nacimiento, a través de un niño, ¿verdad? Se encarna en un niño, vuelve a nacer de nuevo para que se vaya perfeccionando, y si hace lo malo en esta vida, tiene que volver otra vez, ¿verdad? A encarnarse en el cuerpo, bueno, en otra persona, ¿verdad? Pero como hizo lo malo, a lo mejor va a reencarnar en una persona que va a ser un borracho, ¿verdad? O que va a sufrir mucho, porque este asunto de la reencarnación, supuestamente este asunto de la reencarnación está sujeto a la ley del karma. Y la ley del karma enseña que si una persona fue buena, entonces cuando vuelve a reencarnar, va a reencarnar en una vida gloriosa, en una vida llena de bendición, llena de paz. Pero si la persona fue mala, ¿verdad? El karma le va a volver a hacer venir a este mundo, reencarnar en este mundo, para que sea una persona que sufre, ¿verdad? Que pague sus pecados anteriores. Y bueno, eso es básicamente lo que se enseña en el mundo y lo que se enseñaba en aquel entonces, ¿verdad? Acerca de la doctrina de la reencarnación. Y bueno, les decía yo que desde hace algún tiempo he estado investigando, estuve investigando acerca de estos versículos, porque a mí me llamaba mucho la atención y yo decía, bueno, ¿por qué ellos le dijeron a Jesús, los discípulos, imagínense, los apóstoles de Jesús le dijeron, maestro, este ciego pecó antes de nacer o pecaron sus padres para que naciera ciego, ¿verdad? Ya el Señor les contesta. Y bueno, lo que pasa, ¿verdad? A través de la investigación, si usted también lo puede hacer, usted se puede poner a investigar. Y a través de esa investigación que estuve haciendo durante algún tiempo, hace algunos años, encontré que a causa, lo que le acabo de mencionar, a causa de la influencia mesopotámica, o sea, la influencia de los babilonios, la influencia de los persas y después de los griegos, los judíos habían adoptado una serie de falsas creencias, de falsas enseñanzas, ¿verdad? Que se habían vuelto parte de su cultura y de sus creencias. Y en este caso lo que estamos viendo aquí es precisamente la falsa enseñanza, la falsa creencia de la reencarnación y la transmigración del alma, ¿sí? A causa del cautiverio, como decía yo, de los judíos en Babilonia, de la conquista de los griegos, ¿verdad? De la influencia del helenismo y el gnosticismo griego, que esto era muy fuerte dentro del gnosticismo griego, los judíos incorporaron todas estas falsas enseñanzas y pensamientos teológicos equivocados en sus creencias, en sus doctrinas, en su cultura, al paso de los años, ¿verdad? Y por eso es que en el tiempo de Jesús existía y existe hasta el día de hoy dentro de un sector del judaísmo un pensamiento místico, un pensamiento esotérico, pagano, ¿verdad? A esto se le conoce como cabalístico o como la cábala, ¿verdad? ¿Qué es la cábala? Bueno, pues es una serie de enseñanzas y de creencias de origen místico, esotérico,
que va relacionado con la magia, con la teosofía, con la meditación, ¿verdad? Con recibir supuestas revelaciones de la divinidad, de asuntos tanto espirituales como de la Biblia, ¿verdad? Y esto es parte ¿cómo se llama? De la ideología y la ideología judía mística cabalística, ¿verdad? Y escuche, hay libros en la actualidad, por ejemplo, hay un libro, una serie de libros que se le conoce como el libro de Zohar, o sea, el libro del esplendor, y otros libros de cabalística, que son el resultado de lo que ellos llaman la tradición oral, ¿verdad? Que vino supuestamente desde Moisés, porque los judíos dicen que hay una tradición escrita que es la Torá, ¿verdad? Es la ley de Dios, y aparte de eso la tradición oral que fue, o sea, las enseñanzas de los rabinos que fueron de generación en generación hasta que por ahí del siglo X aproximadamente, supuestamente ellos recibieron, ahora que estuve investigando de esto hace algunos años, ellos decían que en el siglo X aproximadamente un rabino recibió permiso divino para empezar a escribir todo este pensamiento místico, esotérico, ¿verdad? Pagano, que estaba incorporado dentro del modo de pensar, la cultura y las creencias de los judíos. Y dentro de esas creencias, escuche, los judíos desde aproximadamente unos 300 o 400 años antes de Jesucristo, según los estudios, tenían toda esta ideología mística, cabalística, ¿verdad? De la reencarnación, de la transmigración del alma. Y en su cultura, en su ideología, que está plasmado ahora en lo que le acabo de mencionar en el libro de Zohar, ahí está escrito y dice lo siguiente, escuche lo que dice, ellos pensaban y siguen pensando hasta el día de hoy. Dice, todas las almas están sujetas a la transmigración y los hombres no conocen los caminos del Señor. Que sean bendecidos. Ellos no saben que están siendo traídos delante del tribunal, tanto cuando entran en este mundo como cuando salen de él. Son ignorantes de las muchas transmigraciones y pruebas secretas que deben de pasar. ¿Cuántos y cuán maravillosos son los ciclos del alma que se indica en estas palabras? En verdad todas las almas deben de pasar la transmigración, pero los hombres no perciben los caminos del santo como la moviente balanza es puesta y los hombres son juzgados cada día en todos los tiempos y cómo son traídos ante el tribunal antes de entrar en este mundo y después de que lo abandonan. Escuche, estas ideas son ideas que los judíos tenían, como le acabo de mencionar, como unos 300 o 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque todo esto de la reencarnación y la transmigración del alma, ¿verdad?, fue parte de toda esa influencia del mundo babilónico, de la cultura babilónica, de la cultura persa, y posteriormente cuando el imperio griego conquista la tierra de Palestina y el imperio persa, pues toda esta mala influencia, todas estas enseñanzas empezaron a permear, ¿verdad?, en la cultura judía, se volvieron muchas de ellas empezaron a convertir en parte de las creencias. Ellos creían muchas cosas acerca de Dios, de la divinidad de los ángeles y de esta situación, ¿verdad?, de la reencarnación, de la vida después de la muerte, pero que estaban mal influenciadas por todo ese pensamiento pagano. Entonces los judíos desde aquel entonces, ellos tenían esta ideología, ellos creían que los humanos, que los seres humanos, ¿verdad?, algunos, no todos, ¿verdad?, pero una buena parte, sobre todo las clases altas, aquellos que se sentían los iluminados, los elegidos, creían que los hombres tenían que pasar a un tribunal, ¿verdad?, tenían que ser juzgados antes de venir a la tierra, y si habían sido malos cuando nacían en este mundo, ¿verdad?, entonces le tenían que suceder cosas como en el caso de este ciego, ¿no? Tenía que nacer ciego, a lo mejor cojo, a lo mejor chueco, ¿verdad?, a lo mejor en una familia muy pobre o muy enfermiza, y que después de que morían y partían de este mundo también tenían que ir al tribunal celestial donde eran juzgados por Dios, ¿verdad?, según los judíos. En otras culturas, bueno, era según los dioses, pero según los judíos ellos tenían esas creencias. Y toda esta ideología y teología de reencarnación y transmigración del alma estaba presente, estaba inmerso en la cultura judía, estaba inmerso en la ideología, ¿verdad?, las creencias en el tiempo de Jesús y anterior a él, como acabo de mencionar, ¿verdad? Y bueno, un buen sector religioso judío, creía, y hasta el día de hoy lo siguen creyendo,
que los justos, los sadiks, así, a sadik así se le menciona a los justos, la gente justa allá en el idioma hebreo. Los justos tenían que seguir reencarnando, ¿verdad? Tenían que seguir reencarnando hasta alcanzar la perfección divina y así poder entrar en el reino celestial, ¿sí? Y esto era lo que mucha gente, y escuche, ya para que los discípulos, la Biblia nos enseña que la mayoría de los discípulos, pues no era gente ilustrada, ¿verdad? No era gente muy letrada. La Biblia nos enseña que la mayoría del pueblo judío tenía falsas ideas, ¿verdad? Falsas creencias, como por ejemplo ahí en Juan 5, cuando habla acerca del estanque de Betesda, había un mito, había una creencia en el estanque de Betesda que creían que cuando bajaba un ángel, que principalmente era el ángel Rafael, ¿verdad? El ángel sanador, otra falsa doctrina que surge ahí en el tiempo de los macabeos, en el periodo intertestamentario, creían que cuando bajaba un ángel, esto es angelología griega, ¿verdad? Era parte de eso. Bajaba un ángel, agitaba las aguas y el primero que se metía al agua del estanque de Betesda era sanado. Por eso es que había tantos enfermos en ese lugar, ¿verdad? Entonces, para no abundar mucho en esto y no redondear mucho las cosas, una de las cosas que quiero decirle, que quiero aclararles en este momento, es que el pueblo judío en el tiempo de Jesús creía en Dios, conocía quizás la ley del Señor, la ley de la Torá, pero tenía interpretaciones equivocadas, interpretaciones extrabíblicas, interpretaciones alegóricas erróneas acerca de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y por eso es que había mucha confusión en el tiempo de Jesús. Una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo cuando vino a este mundo fue precisamente a enseñar correctamente, porque eso lo dice la Biblia, que vino a enseñar correctamente la palabra del Señor y a darle su interpretación correcta, ¿sí? Eso fue también lo que vino a hacer Jesús. Ahora, esto era con respecto a la reencarnación, ¿verdad? La gente creía y los discípulos por eso le hacen esta pregunta y le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Él pecó antes de nacer para que recibiera este castigo de nacer ciego? ¿Verdad? Y había otra idea equivocada, ¿verdad? Otra idea equivocada que es muy similar a la reencarnación. Esto es la transmigración del alma. Ahorita le voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Había otra idea muy parecida a la reencarnación, que es la transmigración del alma en el tiempo de Jesús, y eso lo podemos encontrar, a lo mejor usted lo ha leído, pero como yo, ¿verdad? Durante mucho tiempo a lo mejor no ha sabido por qué dice lo que dice, ¿verdad? Pero bueno, si nos ponemos a estudiar y a leer, el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda la verdad. Bueno, escuche lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 14 al 16. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe de ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Versículo 15, otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Versículo 16, pero cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. En esta porción podemos encontrar otra idea errónea, ¿verdad? De la vida después de la muerte. Otra idea equivocada que se le conoce como la transmigración del alma o la metempsicosis, que es lo mismo que la transmigración del alma, ¿verdad? Y este concepto, escuche, este concepto de transmigración del alma consiste en la migración del alma después de la muerte a cuerpos más o menos perfectos conforme a los méritos alcanzados en la existencia anterior. Incluso la migración del alma podría ocurrir en cuerpos animales si es que la persona había sido muy mala. ¿Qué quiere decir esto? La reencarnación enseña que una persona cuando muere, ¿verdad?, tiene que ir al cielo y tiene que pasar algún tiempo para volver a nacer de nuevo. La transmigración del alma o la metempsicosis enseña que cuando una persona moría, ¿verdad?, al paso de unos días, quizás de unos meses, unos años, él podría entrar en otro cuerpo sin tener la necesidad de nacer. No sé si usted ha visto la película es una película de esos monigotes altos azules, ¿cómo se llama? La película de Avatar, no sé si usted ha visto la película de Avatar, ¿verdad?
cuando llegan a ese planeta que se llama Pandora, ¿verdad? Que por cierto es una... yo no soy partícipe de mucho de esas doctrinas, de esas enseñanzas, pero la película, la verdad, verdaderamente es una chulada. ¿Para qué le voy a negar que no me gustó mucho esa película, verdad? Pero en esa película, una de las cosas que sucede es que las personas que llegan a ese mundo, ¿verdad? Pueden entrar en unos cuerpos que ellos han creado, ¿verdad? Y a través de una máquina, y entonces su alma es transmigrada del cuerpo humano al cuerpo de los famosos los avatares, ¿verdad? Los famosos avatares. Y eso es precisamente esto está fundamentado precisamente en esa antigua y muy vieja mala enseñanza, falsa enseñanza de la transmigración del alma o metempsicosis, ¿sí? Y en el tiempo de Jesús, esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina que provenía principalmente en ese entonces del gnosticismo griego, era parte de las creencias del mundo judío. Por eso es que en esta porción, ¿verdad?, podemos ver que cuando Herodes Antipas se escucha de Jesús, de los milagros que estaba haciendo, él dice, seguramente ha de ser Juan el Bautista, ¿verdad?, que ha regresado a los muertos, o sea que estaba muerto, pero que su alma y su espíritu ha entrado en el cuerpo de Jesús, y por eso tiene esos poderes. Sí, sí, hermanas, precisamente es una película muy bonita, ¿verdad? A mí me encanta esa película, pero bueno, decía yo, entonces en el tiempo de Jesús también la gente creía que los muertos, las personas que habían muerto, podían transmigrar su alma a otro cuerpo sin la necesidad de nacer de nuevo, ¿verdad? Sin tener una reencarnación. Y por eso es que unos decían que Jesús era un profeta de la antigüedad que había entrado en su cuerpo, ¿verdad? O que inclusive que era Juan el Bautista, el cual su alma se había transmigrado a Jesús, ¿verdad? Y al regresar de los muertos, ahora tenía poderes sobrenaturales muy fuertes y por eso podía hacer tales milagros. Y bueno, tanto Herodes como muchos otros que tenían estas creencias de la transmigración o la reencarnación del alma, ¿sí? Por increíble que parezca, escuche, estas doctrinas, estas enseñanzas eran parte de las clases altas, aquellas clases élite, ¿verdad?, que se sentían los iluminados, la gente con mucho conocimiento, ¿verdad? En el tiempo de Jesús había mucha gente que era, aparte de las creencias judías, en el tiempo de Jesús, en el mundo judío, también tenía mucha influencia del gnosticismo, muchos pensamientos gnósticos. Por ejemplo, los saduceos, ellos no creían en la resurrección, ¿verdad? Y específicamente, ¿a qué se refería esa falta de creencia en la resurrección? Específicamente en la resurrección de los cuerpos de los muertos. Ellos no creían, los saduceos, que el cuerpo de una persona muerta podría resucitar algún día. Esto es parte del gnosticismo griego. Los gnósticos griegos creían que el cuerpo del ser humano, el cuerpo físico, era algo que estaba totalmente depravado, totalmente corrompido, a causa de un mito, no me voy a meter mucho, pero el mito gnóstico, ¿verdad?, de la creación demiúrgica del universo material, ¿verdad?, que como el demiurgo era un ser corrupto, pervertido, todo lo que había creado era imperfecto y por lo tanto el cuerpo de los muertos no podría resucitar para entrar a los cielos algún día, ¿verdad? Y verdaderamente el mundo judío en aquel entonces y hasta el día de hoy estaba muy plagado de ideas de este tipo, de falsas enseñanzas y sobre todo, lo peor de todo, falsas interpretaciones equivocadas de las sagradas escrituras y de los asuntos espirituales, eternos y divinos. Y esto principalmente es Satanás, ¿verdad? Porque no se le puede atribuir a otro el mérito. Satanás era el que tenía controlada la mente y el corazón de las clases élite, principalmente las religiosas y las políticas, y ellos eran los que enseñaban todas estas ideas equivocadas. Los rabinos enseñaban muchas ideas equivocadas al pueblo judío, ¿verdad? Y bueno, a grosso modo quisiera comentar ¿a dónde nace el mito de la reencarnación? Bueno, mucha gente dice que la doctrina de la reencarnación nace en el budismo y en el hinduismo, ¿verdad? Por ahí del siglo IV, V antes de Cristo, y después fue llevada a Grecia, ¿verdad? Y los griegos como que la perfeccionaron
la hicieron mejor, ¿verdad? La hicieron más creíble y más entendible supuestamente. Pero la verdad de las cosas es que el mito de la reencarnación nace en Babel. Y nace en Babel precisamente con la muerte de Nimrod. Nimrod, puede usted encontrar la vida de este personaje en Génesis 10, ¿verdad? Y la historia cuenta, la mitología babilónica cuenta, que cuando Nimrod fue asesinado, porque la historia, la mitología babilónica contaba que Nimrod había sido asesinado probablemente por Sem, me parece, uno de los hijos de Adán, ¿verdad? Uno de los hijos de Noé, que cuando había sido asesinado, entonces su esposa y madre, porque Nimrod se había casado con su madre, ¿verdad? Su esposa y madre Semiramis, para tratar de conservar el poder, le hizo creer a la gente de su tiempo que cuando Nimrod había muerto, había ascendido a los cielos y se había convertido en el sol, ¿sí? Ahora Nimrod estaba integrado al sol, ¿verdad? Y una vez cuenta la historia, la trama de esta historia, ¿verdad? Que una vez estando Semiramis en el poder, cuando Semiramis quedó embarazada, ¿verdad? Porque pues supuestamente ella había concebido por obra divina, que cuando Semiramis quedó embarazada, ella afirmaba, ¿verdad? Afirmaba que los rayos del sol, o sea, que los rayos que emanaban de su esposo, de su marido, la habían hecho concebir al hijo que ahora ella esperaba en su vientre, ¿verdad? Una imitación de la concepción virginal de Cristo, y que cuando nació este niño al cual le pusieron Tamuz, ¿verdad? Ella afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de su esposo Nimrod. Y posteriormente, ¿verdad? La historia nos cuenta, la Biblia nos enseña que cuando Babel, ¿verdad? Las lenguas son confundidas y la gente se tuvo que dispersar por todo el mundo. Cuando la gente se dispersó por toda la tierra, este mito de la reencarnación fue llevado, ellos se lo llevaron, y cuando ellos crearon sus culturas y religiones, este mito de la reencarnación se volvió parte de las creencias en todos los pueblos, porque el mito de la reencarnación no es propio no es único de los hinduistas, de los budistas, de los gnósticos griegos, ¿verdad? De la cultura babilónica, cultura persa, sino también hay mitos de reencarnación aquí en América, ¿verdad? Entre los indígenas americanos, ¿verdad? También hay ciertos mitos de reencarnación, creencias, ¿verdad? Ahora, como vimos hace ratito, ¿verdad? En la escritura de Juan capítulo 9, los apóstoles, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó? Pecó antes de nacer, ¿verdad? Y ahí podemos ver la influencia en su mentalidad, en su ideología de la reencarnación. Y como vimos, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, donde la gente pensaba que el alma de Juan el Bautista había transmigrado al cuerpo de Jesús y por eso ahora él era poderoso. Esto era la ideología. Ya vimos dónde nació supuestamente el mito de la reencarnación. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice Dios en su palabra con respecto a la reencarnación. De frente le digo que Dios en su palabra, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras jamás y nunca vamos a poder encontrar una cita bíblica que hable acerca de la reencarnación. Es cierto que hay grupos metafísicos, hay grupos judíos, ¿verdad? Judíos místicos, esotéricos, cabalísticos, como se le llama, ¿verdad? Que manejan mucho la magia, el ocultismo, que han usado, ¿verdad? Y usan ciertas escrituras del Antiguo Testamento y los grupos metafísicos, escrituras del Nuevo Testamento, para tratar de justificar la reencarnación a través de citas bíblicas sacadas fuera de su contexto. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que esto no es así. Y bueno, la cita bíblica por excelencia para rebatir y aclarar el asunto de la reencarnación es, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 27, donde en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, lo dice de la siguiente manera. Escuche cómo dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Dios en su palabra nos enseña y establece en su ley que el hombre, y así esto es algo categórico, Dios en su palabra establece categóricamente que el hombre solamente puede nacer una sola vez y morir una sola vez,
y después de eso tendrá su juicio para decidir su eternidad. Obviamente, como sabemos por las Sagradas Escrituras, la eternidad se decide en esta vida, ¿verdad?, con respecto a lo que el hombre haga con el Evangelio. Se acepta el Evangelio de Jesucristo, se acepta la obra salvadora de nuestro Señor, si pone su fe, su esperanza y su obediencia en Él, entonces su eternidad ya está decidida desde esta tierra, y si se mantiene fiel a Cristo, irá a los cielos. O si rechazó el Evangelio, fue una persona sumamente mala, ¿verdad?, malvada y perversa, entonces al morir en ese momento, el juicio es al Seol, y de ahí a esperar a la resurrección de los muertos, en la segunda resurrección de los muertos, para juicio y condenación eterna. Pero esta cita bíblica es fundamental, es categórica, ¿verdad?, para rebatir la falsa doctrina de la reencarnación en cualquier círculo. Bueno, obviamente de acuerdo a la palabra de Dios, porque si usted se pone a leer y estudiar acerca de la reencarnación, se va a encontrar libros y libros y un palabrerío, un palabrero, ¿verdad?, que de pensamientos, de filósofos, de argumentos, de supuestas revelaciones de la reencarnación, ¿verdad? Hay algo que se le conoce como el estudio de las vidas pasadas, ¿verdad? Esto tiene que ver con la hipnosis y la regresión hipnótica, ¿verdad?, donde mucha gente la hipnotizan, la duermen y lo empiezan a regresar al pasado, y después supuestamente pasa de su vida estando en el vientre de su madre a una vida anterior, ¿verdad? Y ahí la gente supuestamente empieza a contar que era inglés o que era español, ¿verdad?, y que vivió en tal parte, y que vivió aquí, que vivió allá. Pero esto verdaderamente es algo diabólico, son fantasías que los demonios crean en la mente de las personas, y cuando están hipnotizados, la hipnosis de hecho es una práctica diabólica, es una práctica espiritual demoníaca, ¿verdad? Y bueno, mucha gente asegura, ¿verdad?, con estas prácticas asevera que la reencarnación es cierta, ¿verdad?, que ellos eran en sus vidas pasadas, hace 100, 200, 300 años, eran una persona, y que volvieron nuevamente al mundo a través de un nacimiento, y ahí reencarnaron. Esa alma, esa persona ha ido reencarnando de generación en generación, ¿verdad? Pero Dios en su palabra dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio. Otra escritura, ¿verdad? Otra escritura que también rebate la falsa enseñanza de la reencarnación y la transmigración del alma. Hay otras escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 39, versículo 13, donde dice de la siguiente manera: déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. ¿Sí? Dios dice aquí en su palabra, ¿verdad? Nos enseña que la persona viene a este mundo, y una vez que parte de este mundo no vuelve a existir más en este mundo. Eclesiastés, escuche, capítulo 9, versículo 4 al 6, es una cita fundamental no solamente para rebatir la reencarnación, sino aquellas falsas enseñanzas y creencias de que cuando una persona, por ejemplo, como dicen los católicos, ¿verdad?, es que la persona, por ejemplo, tuvo un accidente trágico, se mató en algún lugar, ¿verdad? Entonces vamos a rezarle ahí porque su alma se quedó ahí atrapada en ese lugar donde chocó, donde se desnucó, donde le pasó algo trágico, ¿verdad? Y ahí está su alma atrapada, y hay que irle a rezar para que se destrabe de ahí, se despierte, por decirlo así, agarre conciencia, agarre la onda, como decimos acá en México, y ya se vaya al cielo, ¿verdad? Y esta cita es precisamente Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6. Y escuche cómo dice: ¿por quién pues decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Porque los vivos saben que se han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperanza de nada, pues su memoria cae en el olvido. Y escuche lo que dice el versículo 6. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin, y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Esto es palabra de Dios, escuche. Esto es una palabra, es una escritura inspirada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esto es algo que nació en el corazón de Dios, y que Dios inspiró en la mente, en el corazón del rey Salomón. Y esto es algo categórico. Dios nos enseña a través de su palabra que la gente que una vez que parte de este mundo, que muere, jamás y nunca va a regresar en este mundo, jamás y nunca va a volver a tener parte ni suerte en esta tierra, sino que irá a la región celestial para guardar la resurrección de sus muertos.
Job capítulo 10, versículo 20 al 21, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: me quedan pocos días, así que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo antes de irme, para nunca más volver a la tierra, para nunca más volver, dice, antes de irme, para nunca más volver a la tierra de oscuridad y penumbra absoluta, ¿verdad? Esto es lo que dice Dios en su palabra, esto es lo que dice Dios a través de Job. Déjame morir antes de que me vaya yo a esa tierra de oscuridad para nunca más volver a este mundo, ¿verdad? Dios dice en su palabra que la persona que parte de este mundo jamás y nunca su alma vuelva a regresar. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 22 y 23, es una cita bíblica muy conocida, ¿verdad? Después de que el Señor juzga a David y le dice, ¿sabes qué? El hijo que tuviste con Betsabé se va a morir. Cuando el niño muere, vienen y le dicen sus funcionarios, ¿verdad? Sus nobles, ¿verdad? Sus capitanes, ¿verdad? Toda esa gente que estaba cerca de él. Le dicen, ¿sabes qué? Mi rey, ¿sabes qué, mi rey David? Ya el niño ya se murió. Él les dice, acérquense, ¿qué fue lo que pasó? Pues el niño ya se murió. Y dice, bueno, pues está bien. Se levanta, dice en esa porción bíblica, Segunda de Samuel capítulo 12, se levanta, se va a cambiar, se perfuma, va al templo a adorar al Señor, adora al Señor, ¿verdad? Le presenta sacrificios de paz, de comunión, regresa a su casa y se pone a comer, y sus funcionarios se quedan así y dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Si cuando el niño estaba muy grave estabas como loco, ¿verdad? Desconsolado, llorando, ¿y ahora por qué te pones a comer? Y el rey David les contesta, le dicen, miren, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque pensé, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. ¿Sí? Y Dios en su palabra, a través de la boca de David, dice esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que David era profeta de Dios también. Dios en su palabra nos enseña, el Señor en su palabra nos enseña que una vez que la persona muere, ya no puede regresar a este mundo, no puede volver a este mundo. Es imposible que regrese a este mundo, ¿verdad? Daniel capítulo 12, verso 2, ¿verdad? Dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua, ¿verdad? Hablando acerca de la resurrección final, al final de los tiempos, cuando primero unos resucitarían, ¿verdad? Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarían, juntamente después con la iglesia serían los vivos cristianos, seríamos arrebatados en los aires por el Señor, para estar, dice ahí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, por siempre, para siempre con el Señor. O sea, eso quiere nos da a entender que una vez que los muertos en Cristo vayan con el Señor a encontrarse en los aires, jamás y nunca van a regresar a este mundo. Y aparte de eso, no habla de una reencarnación, sino habla de resurrección. Ahora, quisiera hacer un breve comentario con respecto a la reencarnación versus salvación y vida eterna por la fe en Jesús y resurrección, ¿verdad? La herejía de la reencarnación es algo que se contrapone totalmente a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando vino a esta tierra. La doctrina de la reencarnación enseña que el hombre se va purificando, ¿verdad? Y va evolucionando a base de un perfeccionamiento que es producto de sus reencarnaciones sucesivas, ¿verdad? Viene a este mundo, se va perfeccionando, ¿verdad? Es una bestia, a lo mejor un animal, o sea, hablando en su forma de ser, ¿verdad? Es agresivo, grosero, es un delincuente, matón, etcétera, etcétera. Y conforme muere y vuelve a reencarnar, ¿verdad? Como ya lo juzgaron en los cielos, ya viene como que preparado para que portarse bien, ¿verdad? Y ahí se va perfeccionando y se va perfeccionando y vuelve a morir y otra vez vuelve a entrar en el mundo a través de un nacimiento, vuelve a nacer como niño y se va perfeccionando hasta que llega el tiempo que por sus méritos propios él queda purificado, y una vez que muere, cuando ya está totalmente purificado, que ya es un santo por decirlo así, entonces se va a los cielos. Pero la Biblia nos enseña
que el ser humano por naturaleza es pecador, ¿verdad? Todos somos pecadores, todos estamos condenados al infierno, estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, no tenemos la gloria de Dios en nosotros y aparte de eso, estamos condenados a la perdición eterna. Pero la palabra de Dios nos enseña, Dios en su palabra nos enseña que a todos aquellos que creen en el Evangelio, que creemos en Jesús, ¿verdad? En este mundo, y que creemos en su obra redentora, que hizo en la cruz del Calvario, creemos que Jesús pagó por el perdón de todos nuestros pecados y creemos que cuando nosotros ponemos nuestra fe, esperanza y obediencia en el Señor, en Cristo Jesús, y lo aceptamos como Señor y Salvador, en ese momento son perdonados nuestros pecados, nosotros somos renovados, somos regenerados, somos limpiados, purificados, a esto se le conoce como salvación y nuevo nacimiento, ¿verdad? Y mientras permanezcamos fieles al Señor en esta vida, iremos siendo, o sea, no nos iremos salvando poco a poco, ya somos salvos en el momento de creer en Jesús y entregarle nuestra vida, sino que iremos madurando espiritualmente en este mundo para que cuando pasemos al otro mundo, si permanecimos fieles al Señor hasta el final de nuestra vida, entonces iremos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios en el cielo. Eso es lo que enseña Dios en su palabra a través del Nuevo Testamento, principalmente, también lo enseña el Antiguo Testamento, pero es algo más remarcado en el Nuevo Testamento. Y entonces, precisamente la doctrina de la reencarnación contra todas las doctrinas de perdón, salvación y vida eterna, ¿verdad? Que nos enseña la palabra, rebaten amplia y profundamente esta herejía, esta falsa enseñanza que no está de más decirlo, pero es algo diabólico, porque a mucha gente le crea una falsa esperanza, ¿verdad? De que tiene que portarse muy bien en este mundo, ser muy santo, hacer buenas obras para que cuando llegue al otro mundo el karma lo premie, el universo lo premie, ¿verdad? El karma representado en el universo, o el universo representado en el karma, y entonces cuando vuelva a este mundo, ¿verdad? Renazca en una vida mejor y así se vaya perfeccionando. Y como me decía hace rato mi esposa, es más, dice, hay gente que hasta paga que le enseñen estas babosadas, ¿verdad? Y lo más trágico es que están pagando porque el diablo sea el que les enseñe y les sale a través de las personas que enseñan estas cosas que principalmente en la actualidad es parte de la nueva era, es parte de la metafísica, es parte de la ideología cabalística judía, es parte del budismo, del hinduismo actualmente, y todo esto está unido en una sola religión, ¿verdad? Que es la nueva era, lo que se le conoce hoy como la nueva era. Aparte de esto, como me acabo de mencionar, Dios en su palabra, escuche, Dios en su palabra nunca habla de una reencarnación sucesiva para perfeccionamiento, sino que habla de una única muerte y resurrección, ¿sí? Al final de los tiempos, en una forma corporal para recibir la justa retribución que corresponda a cada quien, ¿sí? Sea, como dice en Daniel, sea para gloria perpetua o sea para vergüenza y confusión perpetua, o sea para premio o sea para castigo. Escuche lo que dice Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, y es precisamente parte del evangelio de Juan, el evangelio juánico, ¿verdad? Como se le conoce, que fue escrito precisamente, fue inspirado por el Espíritu Santo en la mente y el corazón de Juan para rebatir una multitud de herejías gnósticas que se habían metido a la iglesia evangélica primitiva, a la iglesia cristiana evangélica primitiva, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, usando a Juan, empieza a escribir todo esto, y dice en Juan 5, versículo 28 y 29, dice, no se sorprendan tanto. Son palabras de Jesús, es algo que el Señor Jesucristo había dicho, el Hijo de Dios había dicho, ¿verdad? No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. La doctrina de la reencarnación principalmente enseña, salvo algunas variaciones, que no hay juicio ni condenación eterna, sino que hay reencarnaciones sucesivas en las cuales te tienes que ir perfeccionando. Puede haber hasta 1000 reencarnaciones según el hinduismo y el budismo, ¿verdad? Que puede haber hasta 1000 reencarnaciones hasta que seas perfecto y entonces entres a los cielos. O sea, niega
falsa doctrina de la reencarnación niega el juicio eterno. Y escuchen, los judíos, tanto en el tiempo de Jesús, como siglos antes del tiempo de Jesús, como algunos sectores cabalísticos judíos en la actualidad, usan la cita esa de Éxodo capítulo 20, donde dice que el Señor es misericordioso y que hace misericordias por millares a los que le temen, ¿verdad? Hasta 1000 generaciones, dice hasta 1000 generaciones a los que le teman, pero que castiga la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y los judíos cabalísticos, ¿verdad? Un sector místico del mundo judío actual, y bueno, a lo largo de los siglos, en base a esa escritura, ha enseñado precisamente que ahí en esa parte donde dice que el Señor hace misericordia hasta por 1000 generaciones, es donde ellos se agarran de ahí para decir, escuche, judíos que supuestamente conocen la palabra del Señor, ¿verdad? Han agarrado esa porción bíblica y la han sacado fuera de contexto, fuera de su significado verdadero, divino, y de ahí han dicho o dicen, inclusive en la actualidad, que ahí precisamente Dios está hablando de la reencarnación sucesiva para purificación. ¿Sí? Esto es una locura, la verdad. Cuando yo estuve estudiando esto y estuve analizando todo esto hace algún tiempo, yo decía que bárbaro, ¿cómo puede ser posible que el pueblo de Dios tenga esa mentalidad, esa ideología tan torcida, ¿verdad? Y obviamente pues contaminada por Satanás, ¿verdad? Por el diablo, ¿verdad? Ahora, esto es con respecto a esto. Quisiera ya para terminar brevemente, quisiera mencionar, porque este asunto es algo que podríamos pasárnosla hablando quizás 2, 3, 4, 5 horas, o quizás, ¿verdad? 4, 5, 6 semanas, porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Es el tema de la falsa doctrina de la reencarnación y la transmigración del alma, es algo muy amplio, que podemos hablar y hablar de lo que dicen los metafísicos, de lo que dicen los nuevaeristas, de lo que dicen los judíos cabalísticos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, porque hay una de información, hay una de palabrería, que todo es, lo único que hace es crear más confusión y envolver más la mente de los indoctos, de los incautos, ¿verdad? Pero quiero decirle que hay algunas citas bíblicas, ¿verdad? Y hay varias, pero quiero mencionar solamente unas cuantas. Hay algunas ciertas citas bíblicas que son mal usadas para tratar de justificar la reencarnación, principalmente entre el movimiento de Nueva Era y de Metafísica. Y una de ellas es Mateo capítulo 7, versículo 10 al 13, donde dice lo siguiente, escuche. Dice, luego los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Al Señor, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe de regresar antes de que venga el Mesías? Jesús les contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Vuelvo a repetir, versículo 11. Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo que Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Versículo 13. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista, y los promotores de la reencarnación, de la falsa doctrina de la reencarnación, aseguran que en esta cita Jesús está hablando acerca de la reencarnación de Elías en Juan el Bautista. Ellos dicen, no, es que Jesús dice que ya Elías ya vino, ¿verdad? Entonces aquí el mismo Jesús está asegurando de que Elías reencarnó en Juan el Bautista ahora, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios está enseñando en su palabra. Lo que el Señor Jesucristo, Dios el Hijo de Dios, no es eso, sino lo que Él está enseñando, lo que Dios, Jesús Dios, está enseñando en su palabra, es que Él, el Padre, ¿verdad? Dios, un día levantaría a un hombre con la misma actitud, ¿verdad? Con el mismo celo, con el mismo espíritu y ministerio de Elías, para hacer volver al pueblo de Israel a Dios, así como Elías lo hizo en su tiempo, ¿verdad? Ya en 1 Reyes capítulo 18, cuando tiene un encuentro con los falsos profetas de Baal y de Acera, ¿verdad? Y hacen en un monte, hacen un duelo de profetas ahí, dicen, bueno, vamos a ofrecer sacrificios sobre un altar, y el Dios que conteste, ese es el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces el Señor hace un milagro ahí, manda fuego del cielo, consume la ofrenda, el sacrificio, inclusive dice que la lengua de fuego hasta lamió el agua alrededor que había en el altar, ¿verdad?
Y entonces el pueblo se queda impactado y dice, ah, el Señor es el Dios verdadero, Baal no es cierto, ¿verdad? Baal no existe. ¿Pero por qué? Porque Elías tenía un celo profundo por el Señor, ¿verdad? Y precisamente lo que Jesús está enseñando es aquí, precisamente eso, que Dios un día levantaría a un hombre con ese mismo celo por el Señor, ese mismo celo por Dios, con su mismo ministerio, su misma actitud, su mismo espíritu, ¿verdad? Para hacer regresar al pueblo de Israel a Dios. Y ese hombre fue precisamente Juan el Bautista. Mas Dios nunca enseña en su palabra que un día haría reencarnar a Elías en la persona de Juan el Bautista. Otra cita mal interpretada por los reencarnacionistas es Juan capítulo 3, verso 3, donde dice el Señor Jesucristo, le dice a Nicodemo, dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y los que son los promotores de la falsa doctrina de la reencarnación y la transmigración del alma, en los círculos actuales, ¿verdad? Místicos y esotéricos, habidos y por haber, enseñan y dicen, es que Jesús mismo aquí está diciendo que es necesario nacer de nuevo, o sea, reencarnar de nuevo múltiples veces para que tú puedas entrar en el reino de Dios. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Jesús, pero en esta porción bíblica, los que hemos leído esta escritura, sabemos que Jesús no está hablando de reencarnación. El Señor Jesucristo está enseñando que es necesario, ¿verdad? Que es necesario experimentar una renovación y regeneración. Una renovación y regeneración espiritual conocida como nuevo nacimiento, que obviamente que es producto de la fe en Dios, de la fe en Cristo, del arrepentimiento, ¿verdad? Una renovación, una regeneración que solamente que el Espíritu Santo efectúa en aquellos que se han arrepentido y se han entregado a Cristo para el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. Y entonces, como dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona, es una nueva creación. Pero esto no habla, aquí en esta porción no habla de reencarnación, habla de una regeneración espiritual que proviene de parte de Dios en aquellos que se arrepienten y se entregan a Cristo Jesús para ser salvados del pecado, recibir vida eterna y regenerados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y bueno, espero de todo mi corazón, como le decía yo sé que este es un tema demasiadísimo amplio, ¿verdad? Para tratar, para rebatir, para discutir con mucha gente, y obviamente no nos alcanzaría la noche, pero espero que verdaderamente esto poquito o mucho que Dios me ha permitido compartirle en esta noche a través de esta reflexión bíblica, pues verdaderamente le sea de bendición, de edificación, y que aparte de eso usted tenga bien en su mente y en su corazón investigar por su parte, ¿verdad? Gracias a Dios en la actualidad por el internet, a través del internet podemos encontrar mucho material cristiano que habla en contra bíblicamente, ¿verdad? Con bases bíblicas e históricas acerca de la falsa doctrina de la reencarnación y de la transmigración del alma, que como decía yo al principio, ideas que aún en el tiempo de Jesús, en el pueblo de Israel, estaban inmersas en la ideología de la gente, ¿verdad? En la cultura judía, en la mente de los judíos, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Y bueno, espero que, como decía yo, que les bendiga esta reflexión, que les edifique, que les anime a investigar acerca de esto, porque son cosas importantes que nosotros debemos de conocer y que están ahí en la escritura. A lo mejor a usted le pasa como a mí me pasó hace muchos años, que yo decía, bueno, ¿por qué dicen los discípulos que si pecó el ciego antes de nacer para que haya sido castigado y naciera ciego, verdad? Y espero que usted se ponga a investigar, a indagar más con respecto a esto. Y yo sé, hermana, hermana Yanina, espero que Dios le bendiga, ¿verdad? Sí, gracias, pues sí, es una buena enseñanza, gracias a Dios, ¿verdad? Él es el que da las cosas. Espero que el Señor les anime a que ustedes indaguen, a que ustedes busquen, escudriñen. El Señor Jesucristo dijo, todo el que busca encuentra, todo el que pide recibe, ¿verdad? Todo el que toca la puerta se le abre. Y también dijo, todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, ¿verdad? Ese será saciado. Tú quieres más de Dios, quieres conocer más de Dios, quieres conocer más de todo lo que tiene que ver con estos asuntos, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Esto que vuelvo a repetir, y no lo digo para vanagloria, ¿verdad? Ni para jactancia,
sino lo digo para gloria de Dios. Todo esto que se transmite, que se enseña, como lo que estamos enseñando en este día, verdaderamente ha sido algo que el Espíritu Santo, algo que Dios nos ha dado como ministerio, como iglesia, para bendecir y edificar la vida de los hermanos. Pero esto no es gloria personal, esto es gloria de Dios totalmente, porque nosotros sin Dios y nosotros sin el Señor Jesucristo no somos nada. Jesús dijo: ustedes pegados a mí, van a dar mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. Y por lo tanto, ciertamente y justamente nosotros decimos como ministerio, como iglesia, como pastores, ¿verdad? Mi esposa y yo, que toda la gloria es de Dios, porque Él es el que nos da esta sabiduría, Él es el que nos da este conocimiento, y yo le doy, sí le doy la gloria al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, pero también le doy mucha gloria al Espíritu Santo, porque es el que nos guía a toda esta verdad. No sabe, termino con esto, no está usted para saberlo, ni yo para contarlo, como decimos en México, pero en lo que fue domingo, lunes y ayer martes, no podía yo dormir, ¿verdad? Estaba yo pensando en esto y me levantaba yo en la madrugada y me ponía yo otra vez a leer y a repasar muchas cosas, porque estaba yo muy deseoso de compartir esto con ustedes. Esa pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿pecó antes de nacer para nacer ciego? Estaba constantemente dando de vueltas en mi mente y en mi corazón. Y bueno, espero que esta reflexión les haya sido de bendición y de edificación. No sé si me permita terminar este tiempo como debe de ser, dando gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Señor Jesucristo, muchas gracias. Espíritu Santo, bendito Espíritu de Dios, Dios bendito de los cielos y de la tierra, en el nombre de Jesús, Dios, te damos las gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros a lo largo de nuestra vida. Porque tú siempre, Padre, tú siempre, Señor, estás con nosotros, tú siempre nos bendices, tú siempre, Espíritu Santo, nos guías a toda la verdad, tú siempre conduces nuestras vidas, Señor, a través de la luz de Dios, a través de senderos de justicia, por tierras de rectitud, como dice tu palabra. Tú siempre, Espíritu Santo, nos guías a toda la verdad, a todo lo que es verdadero, y nos ayudas, Espíritu de Dios, ayudas, Espíritu Santo bendito, a desenmascarar y rebatir las mentiras, las herejías y las mentiras del diablo, las mentiras de Satanás, Señor, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y los ojos del entendimiento de nuestros hermanos. Espíritu Santo, te pido que en esta noche esta enseñanza tú permitas que vaya a muchos lugares, Señor, y que sea de bendición, de edificación, y que tú la uses para abrir los ojos, la mente y el corazón, y edificar las almas de aquellos que reciban esta enseñanza, esta reflexión, y que a su vez, Señor, Espíritu Santo, tú los uses a ellos para abrirle los ojos a otros que están en la oscuridad con respecto a esto de la reencarnación. Te doy muchas gracias, te bendigo, Espíritu Santo, te bendigo a ti, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas por tu infinita bondad y misericordia. Te bendigo a ti, mi Señor Jesucristo, porque tú nos perdonaste y nos salvaste de la muerte eterna, nos salvaste del pecado, y tú nos introdujiste a tu reino, y tú dices, Señor, que a tus discípulos tú les revelarías los misterios del reino de los cielos, todos los misterios que están inmersos en tu reino, inmersos en tu palabra, tú se los revelas a tus discípulos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, porque tú nos das toda esa revelación, Señor, por tu gracia y misericordia, no por méritos propios ni personales, sino es por tu gracia, Señor. Te bendecimos en esta noche, Padre, y te rogamos que en esta noche tu palabra que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, permitas, Padre, que esta bendición se cumpla sobre la vida de nosotros, sobre la vida de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. Permite que en esta noche durmamos en paz, y que de igual forma nos acostemos y durmamos tranquilos. Guárdanos en esta noche y el día de mañana, Padre, bendícenos en nuestras labores, en nuestro trabajo, en toda la obra de nuestras manos. Guárdanos y protégenos, y ayúdanos a seguir creciendo, Señor, para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y un día, Señor, ayúdanos a ser fieles para que un día podamos alcanzar la redención eterna y poder ir a los cielos, Padre nuestro, a tu presencia. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús, Jesús bendito, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, bendito Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y amados hermanos, que Dios le bendiga mucho. Y un último favor.
quisiera pedirle, ¿verdad? Dos cosas. Que si puede usted, le dé, cuando vea, los que están viendo y los que vayan a ver esta reflexión bíblica, dele por ahí like, ¿verdad? Ayúdenos con eso, dele like para que más personas se interesen, digan, a ver, vamos a ver por qué le dieron like, ¿verdad? A la enseñanza, a la reflexión. Y también si usted tiene a bien bendecir la vida de alguien más, pues compártale este video, compártale esta videoenseñanza a otra persona, ¿verdad? Pégueselo ahí en su muro para que ese hermano que usted tiene en su mente y en su corazón, pues también reciba esta bendición que es de parte de Dios, principalmente. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga y excelente noche.